Buenas noches, nueva edición de En Profundidad y comentábamos fuera de cámara, ¿no? El programa que hicimos el lunes pasado con los 8 candidatos con más serias posibilidades de tener una opción seria, de realizar una buena elección en los comicios a concejal. Finalmente se suspendieron estas elecciones en un país tan raro, tan extraño, porque uno puede decir muy bien el sentido común de nuestros señores políticos, del gobierno de la provincia, de la oposición que acepta postergar las elecciones, las medidas que se han tomado, cerrar lugares de asistencia pública como las escuelas, las facultades. Ahora de pronto uno veía ayer 40.000 personas en la cancha de Vélez, bajo lluvia, piedra, lo propio sucedió en otros estadios. Bueno, se jugó la fecha como si nada. Esto habla de una Argentina que definitivamente se ha desmadrado, se ha salido de los manuales. Y ¿saben qué? Lo que más me sorprende es la poca repercusión que ha tenido este hecho. Es como si ya fuese natural que sucedieran este tipo de cosas. Encaramos campañas sólidas entre comillas, para combatir la gripe A. Asume un nuevo ministro de Salud que da una cifra y la presidenta de la Nación le dice no son 100.000 casos, son 2.800. ¿Dónde estamos? Y después lo que sucede respecto a lo que acabo de comentar. En consecuencia, bueno, es un país que yo creo que el gobernante que venga, y cuando uno dice el gobernante que venga, y de acuerdo a la trascendencia que se le ha dado a las elecciones legislativas, cree que va a venir dentro de 8 meses. No, faltan 2 años mínimos para que asuma un nuevo gobierno. Y tenemos a un presidente de la Nación, a un expresidente de la Nación, a un expresidente del Partido Justicialista, que le dijo a la presidenta de la Nación y a su esposa, vayámonos, cuando perdieron la ley por las retenciones. Digo, ¿cómo van a gobernar? Hay analistas que dicen, bueno, deberá apostar al consenso, deberá apostar al diálogo. Claro, deberá apostar a eso, pero los Kirchner no van a apostar a eso. Para ellos dialogar es dar un paso atrás, acordar es dar 2 pasos atrás. Tener en cuenta lo que dijo la oposición es dar 5 pasos atrás. En consecuencia se da un escenario donde hay muchos referentes kirchneristas que jugaron para De Narváez. ¿Ustedes piensan que De Narváez iba a ganar provincia de Buenos Aires si no había un corte de boleta como el que hubo, si no existieron lo que se llaman varones del conurbano que pedían las 2 boletas? Fíjense, entren en internet, fíjense provincia de Buenos Aires, en los distritos más populosos, y se van a dar cuenta de esta realidad. El escenario ha quedado muy claro. Ha quedado Carlos Reutemann como candidato presidencial, ha quedado Mauricio Macri como posible candidato presidencial, ha hecho una muy buena elección Julio Cobos a través del radicalismo mendocino. Wiener no hizo una mala elección ni mucho menos, es más, levantó al candidato Giustiniani hasta hacerlo perder por muy pocos puntos. Pero bueno, ustedes saben, el que no ganó tiene menos posibilidades de ser candidato presidencial. Se habla de la fórmula Cobos-Wiener, se hablan de tantas fórmulas. Hay tantos compañeros de fórmula de Carlos Reutemann que, bueno, no nos vamos a poner a nombrarlos porque sería muy poco serio. Pero lo que debemos también tener en consideración es que hubo elecciones a diputado nacional, que usted votó, y que hasta último momento no se sabía quién ganaba, si ganaba el contador Daniel Germano, si ganaba el otro contador Álvarez de la Unión Cívica Radical. Bueno, finalmente terminó imponiéndose también en la lista de candidatos a diputado nacional el reutemismo, ganó Daniel Germano, con quien vamos a dialogar tras la primera pausa comercial.
Va a estar con nosotros también la encuestadora Alejandrina Retamar de la ciudad de Santa Fe. Creo que de las pocas, si no la única, encuestadora local de la provincia, que acertó, creo que sin márgenes de error, con lo que iba a suceder en la ciudad de Santa Fe, que a muchos rosarinos sorprendió, porque se trata de otra realidad. Nosotros a Alejandrina ya la habíamos tenido en nuestro programa, ustedes recordarán, con Andrés Mautone, que sus números francamente no anduvieron bien. Bueno, con ella vamos a dialogar después de hablar con Daniel Germano, a quien primero felicitamos. Gracias. Daniel, ¿fue más cabeza a cabeza que la elección a senador o cómo la expectativa estaba centrada en qué pasaba con Reutemann Giustiniani? Un poco se dejó de lado lo de diputados. No, ocurría que el justicialismo, sin lugar a dudas, Santa Fe Federal, formando parte del justicialismo, llegamos con una estrategia que tenía sus debilidades para afrontar una elección. O sea, ir con las simpatías justicialistas divididas, pero bueno, las circunstancias obligaban, dada la distinta interpretación del modelo. De hecho, puesto más de manifiesto, después del acto electoral, las opiniones que ha vertido el expresidente, de manera tal de que evidentemente nosotros reflejábamos otro modelo y esto significó también una posición arriesgada. En cuanto a la diferencia con diputados, bueno, no hay que reconocer que Agustín Rossi tenía un desarrollo efectuado, un nivel de instalación en función de su cargo de ser presidente del bloque oficialista. La verdad que nos sorprendía, pero nosotros teníamos la certeza de que estábamos arriba. Lo que ocurre es que hubo tanto manoseo con el tema de las encuestas, de que nos llevaban 15 puntos, después 14, el boca de urnas hasta prácticamente las 21 horas del día del acto electoral, en que seguían manifestando de que iban ganando, y además lo que ya no estaba en discusión, y esto no digo que no tengamos una satisfacción personal en haberlo tenido, pero ya no estaba en discusión el diputado, porque Agustín ya había hecho mérito suficiente o votos suficientes como para tener su banca, y era claro que no había una diferencia entre ninguno de los dos sectores, tanto del Frente Cívico o de Santa Fe Federal, para tener acceso a una banca más. De manera que para nosotros había perdido fuerza, pero claro, del lado del Frente Cívico se mintió tanto durante el acto electoral y preelectoral, que evidentemente al menos querían tener la posibilidad de ganar en el rubro de diputados, por llamarlo de alguna manera. Bueno, no se dio, por suerte no se dio y lo miramos distinto. Usted hace mucho que está en política. Yo también, ¿no? Tengo varias elecciones que he seguido desde mi labor y hay una cosa que no entiendo. ¿Cuál es la razón de generar una instalación por medio de las encuestas, de las bocas de urna, terminar diciendo, bueno, ganamos por 2 puntos, cuando la verdad está ahí nomás, a la vuelta de la esquina, en 20 minutos, 1 hora, 2? Bueno, la entrevistada que me sigue, que ya la anunció, seguramente lo va a explicar mejor que yo, pero yo creo que esto se fundamenta en lo que dicen algunos sociólogos de que en la última semana o en las horas previas al acto electoral, la gente tiene una actitud siempre ganadora y por lo tanto vota a quien se instala como ganador. Acá se creyó que, como en el manejo de las encuestas, se podría creer de que el Frente Cívico era seguro ganador y por lo tanto Giustiniani iba a ser el más beneficiado por esta situación. Tiene un sentido horas antes de la elección, le digo, ahora después ya con la boca de urna me parece que a los muchachos se les fue la mano, porque yo no creo que ellos tuvieran un resultado tan distinto al boca de urnas que habíamos hecho nosotros. Claro, porque le cuento una anécdota, salimos del diario muy tarde, tomo un taxi, el taxista iniciaba su turno, enciende la radio y van repitiendo, ganó Reutemann. Entonces me dice, ¿cómo que ganó Reutemann? Y yo me fui a dormir y ganaba el socialismo, sí, ganó Reutemann. Es una cosa muy surrealista que, bueno, sirve para la anécdota. Digo, las claves de la victoria, ¿cuáles fueron ahora que pasó ya cierto tiempo? Yo creo que claramente Carlos Reutemann representaba, más allá de sus atributos personales, que evidentemente los tiene por el ejercicio de 2 gobernaciones y de 2 senadurías, claramente era un modelo diferenciador del gobierno nacional. A punto tal que la estrategia del Frente Cívico para con nosotros era decir que no teníamos diferencia y claro, que después del 28 íbamos a estar juntos. Por suerte no lograron instalar eso, la gente percibió bien de que Carlos Reutemann era una cosa distinta. Bueno, los hechos de todos los días nos están diciendo esto, aún con posterioridad a las elecciones. Ese fue el primero. Y segundo, que creo que la estrategia de atacar personalmente a un candidato, como se hizo con Carlos Reutemann, de decir, negarle calidades personales y atacarlos en cosas que realmente atacaban su figura personal, su hombría de bien,
llega un momento en que victimiza a quien es atacado, Claro. y me parece que la gente lo empieza a ver distinto y dice, bueno, saca, digamos, empieza a diferenciar la calidad de un candidato sobre otro. Me parece que eso es lo que ocurrió. Con más, la verdad que hubo un buen comportamiento en la ciudad de Rosario, el justicialismo ha recuperado algún grado de participación mayor que el que venía haciendo. Yo he notado un mayor acercamiento de la militancia hecho, digamos, en esta elección que no ocurría antes, de manera que logramos una mejor fiscalización, que siempre lo dije, que yo nunca puse en duda los triunfos anteriores del socialismo, como tampoco pongo en duda la cantidad de votos que han sacado ahora, pero si se los fiscaliza, mejor. Claro. Y en esta oportunidad, la verdad que hemos tenido una mejor fiscalización. Como decía Perón, ¿no? Los hombres son buenos, pero Si se los controla, mejor. son buenos. Pensaba, ¿no? Qué grado de cinismo de Néstor Kirchner, porque durante toda la campaña, y pese a los ataques de Reutemann, no contestó una sola vez. Ahora, terminó la elección y le salió con todo, y además con algo que quedó demostrado, después lo vamos a charlar con Alejandrina Retamar, que es, si se quiere, una cuestión que actúa al revés en la ciudad de Santa Fe, cuando le mencionó lo de las inundaciones y lo de las muertes del 2001. Cosa que, dijo lo del 2001. Nosotros hemos pasado por creo que fue el primer medio que, salvo TVR y nosotros, ningún otro medio emitió cómo Kirchner durante los cacerolazos del 2001 mandó a su gente a reprimir a los caceroleros. Pero digo, qué muchacho ¿no? Bueno, yo creo que las primeras declaraciones que hacen en la madrugada del lunes, me parece que no fue un error, cuando dice Claro, perdí Santa Fe por 2 puntos. Y lo otro que es altamente significativo es que utiliza los mismos argumentos de Hermes Wiener para atacarlo a Reutemann. Exactamente los dos hechos, el de la inundación y el de los sucesos del 2001. La verdad es que quedaba a toda muestra de que Néstor Kirchner trabajó para que ganase Wiener. Creo que esa era la idea. Es decir, se instalaba Rossi, quedaba Wiener ganando y decían tenemos la bala de plata para Carlos Reutemann, y por otra parte pensaban que se le sumaba un triunfo, aunque exiguo, en provincia de Buenos Aires. Ninguna de las tres cosas se le dieron y ahora tenemos las declaraciones que tenemos. Me parece que son declaraciones apresuradas para quienes están a cargo de gobernar por 2 años y medio más. Yo supongo que cuando se calmen las aguas tomarán la actitud necesaria para continuar estos 2 años y medio. Falta mucho todavía. Falta mucho. Advierto otra cosa, ¿no? Cuando se hace semejante campaña para instalar un triunfo que no fue, lo que se termina haciendo es agrandando al que finalmente triunfa, en este caso a Reutemann. Porque si uno se toma el trabajo de analizar lo que fue la elección del Frente Progresista, teniendo en cuenta también que ganaron la gobernación, advierte que el socialismo está penetrando, socialismo o los aliados radicales, lo que fuere, el Frente Progresista, en lugares donde antes no llegaba. Es decir, digo, la elección debe significar también una lección para el justicialismo. Ya no gana fácil como antes en el norte, incluso ha perdido en algún departamento. Han habido, bueno, tenemos 3 departamentos en los que perdimos. Lo que sí puede haber una diferencia de votos menor aún en los que ganamos. Esto hay que asumirlo. De cualquier manera, convengamos que nos encontramos frente a 2 aparatos muy grandes y con una estrategia débil. Si uno sumase, yo sé que en política 1 más 1 no es siempre 2, pero la verdad es que lo que significaría una base de sustentación del justicialismo, que está a discutir todavía cuál es la base de sustentación del justicialismo en Santa Fe, cómo queda después de este modelo, o después, digamos, que termine, o que en la futura elección, me da la sensación de que hemos hecho muy buena elección. Y creo que si uno canaliza lo que ha hecho Hermes Wiener, de acá para acá, o sea, mejor dicho, desde el día en que asume la gobernación con ese caudal de votos hasta ahora, me parece que ha rifado una parte de su mandato. Me da la sensación de que lo han rifado. Y después de las declaraciones que hizo, poco felices, digo yo, que en definitiva lo que están diciendo es que se le escapa una explicación como que el santafesino tiene el síntoma de Estocolmo, que asume la más clara posición de que es un mal y un pésimo perdedor. Me parece que hay una ideología detrás de todo esto, que la manifiesta y se le escapa. Yo creo que de ese punto de vista me parece que el Frente Cívico va a tener que trabajar y remontar mucho para poder llegar a repetir la actual elección, porque me parece que están en un proceso de caída libre con una provincia en donde la verdad que todavía faltan más aciertos para decir que ellos están cambiando Santa Fe. A mí me parece que no están cambiando nada, me parece que están empeorando un poco la situación con la que recibieron. De estos temas vamos a seguir conversando tras la pausa. Estábamos hablando de la reacción posterior del gobernador, ¿no? Ya alguna vez mandó a los santafesinos al psicólogo
Y ahora con esto del síndrome de Estocolmo, después, bueno, pidió disculpas, dijo que estaba dormido cuando realizó esas declaraciones. Usted dice que eso habla de su ideología. Lo tradicional subconsciente, yo creo que es lo que él piensa. Pero estos son hechos que se ponen de manifiesto, son actitudes sectarias, asumir de que el pensamiento único es el de ellos, cuando uno piensa distinto. En realidad pregona una democracia que no tiene. Es el mismo talinismo con el que manejan el aparato municipal y están manejando ahora el gobierno. Es decir, está todo el estadio de militantes socialistas incorporados a la estructura de gobierno. Es un verdadero ataque a la burocracia, pero un ataque mal. Reemplazan la burocracia por la burocracia partidaria. Pero esto no es una cosa que yo lo estoy manifestando así desde el aire. O sea, uno mira los últimos nombramientos y están, digamos, todos incorporados. Sin hablar de lo que Rosario le ha dejado pasar, la cantidad de parientes directos e indirectos que tienen en los estamentos mayores. La verdad que es una vergüenza, es atroz lo que han hecho. Usted me dice, ¿es legal? Y sí, es legal, lo que creo que no es legítimo. Yo creo que en algún momento la sociedad va a despertar y todas estas facturas se le van a pasar. Ahora digo, después vamos a hablar con Alejandrina lo que corresponde a Santa Fe, pero en Rosario se lo permiten, digamos, porque acá ganan siempre. Yo creo que en Rosario han tenido una suerte imponderable que siempre ha entrado en los últimos momentos. Rosario se ha visto beneficiado por situaciones nacionales. Por ejemplo, ellos han tenido un gran acceso a lo que es la ventana al río. Son leyes del gobierno justicialista. Han tenido acceso a lo que fue la infraestructura del puente Rosario Victoria, que cambió el eje de producción. Han tenido el estallido, digamos, de la revolución agropecuaria que se armó en Rosario, con inversiones privadas. Pero lo que sí creo que el rosarino no tiene que pasar por alto, Rosario es una ciudad que debe ser, es la segunda ciudad de la República sin pelearnos con los cordobeses. Y resulta ser que para poder reparar un muelle que se cayó tuvo que recibir un apoyo del gobierno nacional. No estábamos en condiciones con el presupuesto municipal de poder reconstruir un muelle caído, que por otra parte fue mal arreglado por ellos. La verdad es que es una ciudad débil en ese aspecto. La gente no sé por qué no toma conciencia, pero yo no le echo la culpa ni me voy que tenemos el síndrome de Estocolmo. Yo digo que lo que está ocurriendo es que los justicialistas no sabemos ofrecer calidades de dirigente o no sabemos transferir lo que seríamos nosotros en el ejercicio del gobierno. Esto es lo que falta. Y a mí lo que me parece es que hay que empezar a sincerar qué es lo que ocurre en la Municipalidad de Rosario, qué es lo que ocurre con el Banco Municipal. Estas cosas me parece que hay que darse una tarea, yo lo pienso hacer, es darnos una tarea de empezar a informarle a la gente qué es lo que realmente ocurre, o la realidad vista por uno, pero en realidad hay una sola. El tema es ver después con qué objetividad se la juzga o no. Yo lo que estoy observando que es eso lo que tiene la ciudad de Rosario hoy. Tiene una gran familia incorporada en los estadios municipales, que además lo está llevando a un error, porque creen que todo el mundo tiene el nivel de ingreso que tiene la familia de ellos. Es fácil tener familia. Hay una familia del ejido socialista que percibe 45.000 pesos por mes. ¿Quién es? ¿Cuál es? Bueno, vamos a sacar el árbol genealógico completo y lo vamos a ver. No debe ser la única que hay, pero esto le estoy diciendo, que lo tiene entre la mujer, la exmujer, el cuñado y los yernos. Sí. La verdad que usted me dirá, ¿y es legítimo? ¿Es legítimo o es legal? Convengamos que, bueno, se ve que para pasar los estadios de los distintos exámenes que se toman para poder tener un cargo, entre otras cosas hay que ser familiar de quienes ejercen el poder de turno del Partido Socialista en el momento. Esto es un dato de la realidad, estos objetivos. Yo se lo pregunté esto a Alicia Siciliani, porque en su momento hicimos una nota al respecto en el diario, y ella admitió que esto sucede porque se trata de un partido de cuadros, de un partido chico y familiar, porque de que cuadros milita a la familia, digamos. Pero de cuadros, sí, bueno, pero me parece una aberración total lo que están haciendo. Porque esto no está claro. ¿Por qué? Además hay otro tema, van montando administraciones paralelas. Hay que fijarse en el contencioso administrativo de la provincia cuántas son las causas que hay en contra de la municipalidad por directores desplazados. Estas cosas no aparecen ni en un año, ni en 2 años, ni en 3 años. Estas cosas van a aparecer en la medida en que se vayan perdiendo los juicios. Claro. Pero esto realmente ataca hasta la carrera del empleado público. O sea, yo digo que rompe la esencia de la burocracia, porque la burocracia es esencialmente la no identificación del ciudadano para cuando uno va a hacer un trámite y que tenga un tratamiento despersonalizado. Acá vamos a llegar al momento que uno es pariente o no pariente y va a tener una ventanilla o otra ventanilla. Daniel, le toca en la Cámara de Diputados un momento extraordinario, es decir, va a haber un recambio presidencial del cual lo va a tener a usted en su banca, y hay un santafesino peronista, que es su compañero, su amigo, que tiene serias chances de ser presidente. Me imagino que esto le da a su trabajo en diputados un cariz distinto. Yo creo que nos da una responsabilidad distinta y la verdad que nos marca
un futuro, digamos, más promisorio y más anhelo de poder trabajarlo, porque la verdad es que tenemos una buena conducción de lo que es los principios del federalismo en Santa Fe, y yo lo veo con mucho optimismo, digo, el futuro que tenemos. La verdad que lo veo con mucho optimismo porque creo que más allá de las primeras reacciones que ha tenido el gobierno nacional, donde pareciera ser que tiene conductas sectarias más fuertes por no asumir la derrota, a mí me da la sensación que siempre digo que el diablo mete la cola y hay temas que la realidad se lo va a llevar por delante. Por ejemplo, lo que estamos hablando del tema de la coparticipación y lo que le corresponde a cada provincia para que no quede tanto a la libre albedrío del funcionario de turno, hay cosas que se van a tener que tratar. Se vence el impuesto al cheque en el próximo mes de diciembre y también vence el impuesto a las ganancias. A ningún legislador se le cruza por la cabeza que van a ser renovados de la misma forma. Acá los montos coparticipables y o no, con seguridad van a ser modificados, aunque algunas alícuotas. Y después está el otro tema de que ha afectado la estructura agrícola-ganadera y que fundamentalmente afecta a Santa Fe por su constitución socioeconómica, es otro de los temas que también lo van a necesitar, porque está muy supeditado al mercado de divisas y el gobierno necesita las divisas. Y la realidad es que el trigo y el maíz viene mal, y la realidad es que el país se ha sojizado más que antes, y bueno, me parece que las medidas aceleradoras de todo esto van a venir de parte del Ejecutivo y un Congreso que sin lugar a duda va a tener que ser más receptivo, pero en donde el oficialismo con la primera minoría va a tener que ser mucho más reflexivo, no tengo duda. Me contaron que Duhalde le dijo a Macri, andá ya por la provincia de Buenos Aires, que Felipe cierre con el Lole y está todo armado. ¿Le gusta a Felipe Solá de candidato a vice del Lole? Yo creo que falta mucho tiempo estamos de acuerdo, para elegirle el vice a Carlos Reutemann. Me parece que falta mucho. Está claro que los que todo dicen por Solá lo están diciendo en función de que es representativo de la provincia de Buenos Aires. Lo que uno tiene que, y creo que lo va a hacer Carlos Reutemann, esto no yo, pero sí puedo participar para decirlo, me parece que hay que sopesar bien cómo queda parado después de esta elección los valores en la provincia de Buenos Aires, que claro, sin lugar a duda, están olvidando de Narváez. Sin lugar a duda es representativo. Y en esto puedo decir algo que a lo mejor no me voy a arrepentir de decirlo, pero hay un tema. Todo el conurbano juega ganador. Sí. Esto está claro que juega ganador, independientemente de que en función de una mala ley de coparticipación también están supeditados a la chequera excedente del gobierno nacional. Pero en realidad juegan a ganador. Y en la próxima elección me parece que el candidato claro, ganador por el Partido Justicialista y el que me parece que todo el mundo lo toma para que lo levante para arriba, ese lejos es Carlos Reutemann. No es Macri, a Macri le va a costar entrar en el justicialismo. Y digo, al ser en el 2011 las elecciones a presidente y teniendo Santa Fe un candidato presidencial y teniendo en cuenta que se eligen intendentes y gobernador, ¿no es una oportunidad que no se va a volver a repetir para que el peronismo pueda tener serias chances en Rosario y recuperar Santa Fe? Nosotros creemos que tenemos, desde el punto de vista del justicialismo, una situación privilegiada para recuperar la provincia de Santa Fe. Y a mí particularmente, como rosarino, la verdad que me gustaría que el justicialismo esté peleando fuertemente la ciudad de Rosario. Creo que se van a dar las condiciones. En una administración gastada que muestra síntomas de cansancio en su ejercicio, me da la sensación de que tenemos todas las posibilidades de hacerlo. El hecho es acertar con los hombres y con las propuestas y lograr transmitir las propuestas, que yo creo que lo que más le ha costado al justicialismo en los últimos tiempos, más que acertar en los hombres, lo que le ha faltado es poder transmitir las propuestas que tiene, tanto para Rosario como para la provincia. En la última me parece que no ajustó su política interna al nuevo sistema electoral. Esto de las internas abiertas, el justicialismo sin un líder rígido o sin un líder de fuerte prestigio, era difícil ir a una interna abierta y resultar ganador. Creo que esto fue lo que le pasó. La ley de lema se ajustaba a solucionar los problemas internos del justicialismo, la interna abierta no, pero de cualquier manera hay que aceptar la norma electoral como está. Uno no se puede quejar por la norma electoral. Uno lo que tiene que hacer es adaptarse a la ley vigente y tratar de lograr tener los dirigentes que transmitan lo que cree que uno va a hacer mejor en conjunto de la sociedad. Diputado electo Daniel Germano, muchas gracias por haber estado en profundidad y bueno, obviamente volveremos a dialogar para ver cómo se va construyendo todo esto, ¿no? Gracias por invitarme y bueno, estaré en la oportunidad que me diga. Hacemos el corte con nosotros Alejandrina Retamar, encuestadora, consultora política de la ciudad de Santa Fe, que acertó con los 20 puntos que finalmente fueron claves para que Carlos Reutemann derrotara a Rubén Giustiniani en la provincia de Santa Fe.
Alejandrina Retamar, bienvenida, muchas gracias, ha venido desde la ciudad de Santa Fe En Profundidad. Gracias a ustedes por invitarme. No, creo que vale la pena dialogar con usted porque ha acertado cuando la trajimos en aquel momento con Andrés Mautone. Usted anticipó la victoria de Reutemann en la provincia y dijo que iba a sacar 20 puntos en Ciudad de Santa Fe, cosa que finalmente se dio. Visto desde acá, visto desde lo rosarino, esos 20 puntos pueden sorprender a quienes no conozcan la relación entre el santafesino y Reutemann, entre quien no haya estado, digamos, durante o después de las inundaciones, pero no al residente, ¿no? No al santafesino. Ajá. No debería sorprender y tampoco debería sorprender a la clase política. Se debería haber estudiado mucho más la composición de la provincia, cómo piensa el electorado y todo. Primero creo que los votos no son de nadie, son del pueblo, del ciudadano. El ciudadano los otorga. De hecho, cuando ganó el doctor Wiener la gobernación, si bien pierde, la ciudad de Santa Fe pierde por muy poco margen. Y ahora se agrandó muchísimo esa diferencia en favor de Carlos Reutemann. Si bien es cierto que siempre la sociedad santafesina apoyó mucho a la figura de Carlos Reutemann, por lo que significa para el santafesino. Cuando Wiener habla del síndrome de Estocolmo, lo primero que le pregunto es cómo le cae al habitante santafesino. Y lo segundo, me parece que al igual que Kirchner, es partir de un profundo desconocimiento de lo que sucedió, porque eso va de la mano del término inundador. Es decir, hasta Horacio Berbisky, a quien no se lo puede calificar de reutemista ni mucho menos, supuesto, no. Hasta Horacio Berbisky diferenció lo que pasaba con Reutemann en Santa Fe a lo que pasó con Aníbal Ibarra en Capital Federal. Dijo, Reutemann se puso las botas y salió a rescatar inundados, Ibarra se escondió. Es perfecta la comparación. Para el fenómeno inundación, que es uno de los... yo marco 3 aspectos más o menos para explicar un poquito el triunfo marcado de Reutemann en el departamento de la capital. Uno de los puntos, bueno, es con respecto al tema inundación. Que Reutemann sale, uno puede criticar o no que no era la gestión que tenía que hacer el gobernador, que el gobernador tenía que estar haciendo otra cosa. Bueno, desde el punto de vista del ciudadano, es interpretado como alguien que se pone del lado de la persona afectada y viene a hacer lo mismo que están haciendo todos los vecinos, acarrear bolsas de arena. En los distintos barrios, de hecho, hasta se enfermó en las circunstancias de las elecciones. Después con el tema de romper la avenida Mar Argentino, cuando el agua entra a la ciudad de Santa Fe, que tiene una estructura de plato hondo. Una vez que ceden las defensas es muy fácil que se inunde la ciudad. Las bombas tienen que tirar agua para algún lado, porque si no vuelven a caer dentro. Es una estructura de plato hondo. Eso es lo que percibe el dichoso cordón oeste de la ciudad que se inundó y que le dio fuertemente el apoyo a Reutemann. Sintió que era alguien que había sufrido junto con los ciudadanos lo que había pasado y que se puso a la par del ciudadano. Y muy buena la comparación de Berbisky con lo que le pasó a Aníbal Ibarra, respetando las distancias de lo que fue el accidente de Cromañón. Fue mucho más grande lo de la inundación de Santa Fe. ¿Y cómo tomaron los santafesinos lo del síndrome de Estocolmo? Muy mal, ahora lo estábamos midiendo. A mí que me gusta medir siempre las cosas, lo estamos midiendo. 85% de malestar por estas declaraciones. Es muy probable que sean números sean números así. No los tengo todavía porque están en la calle, pero es muy lógico. Creo que fue una falta de respeto muy grande hacia la voluntad del votante. Pero estuve viendo mucho, no solo eso, muchos mails, muchos comentarios, que una
profunda incomprensión, no solo para la ciudad de Santa Fe, para los resultados electorales que no se ajustaron a lo que quería un determinado grupo. Entonces, descalificar al votante, ¿cómo? ¿Somos democráticos cuando se vota lo que...? Hay que tratar de última de entender por qué se vota como se vota, por qué esta porción de la ciudadanía que no es toda... Es decir, por un lado, la ciudad de Santa Fe está el tema del cordón oeste, de los que sufrieron la inundación. Por otro lado está en la ciudad de Santa Fe todas aquellas personas muy relacionadas con el campo, directa o indirectamente, que apoyaron fundamentalmente a Reutemann y no a Wiener por el dichoso tema de la coparticipación de las retenciones a la soja. Esto a opinión pública general no le interesa, sí a los relacionados con el agro. Y lo vieron como que apoyaba al campo cuando le convenía y cuando no le convenía iba a lo que pedía el gobierno nacional. Creo que ese fue otro ingrediente que también se nota en algunas cuencas rurales de la provincia, el apoyo a Reutemann. Y otro aspecto muy importante para la ciudad capital es que es una ciudad que tiene mucho componente de empleado público. Claro. Que el empleado público votó a Wiener en su momento esperando un cambio, cansados de 25 años de gestión, a grosso modo, de gestión justicialista, dijeron, bueno, vamos a apoyar a un cambio. ¿No se ve ese cambio? No, ¿y qué es lo que pasa cuando se tiene mucha sobreexpectativa con un cambio? Hay que tener mucho cuidado cuando se impone la teoría del cambio, que somos lo nuevo, que vamos a cambiar con todo, porque se genera una sobredemanda de lo que cada uno pretende del cambio. Entonces esto provoca, si los cambios no se pueden ir palpando en cosas concretas, como una frustración. Entonces se vuelve al voto anterior o se vota otra cosa. Acá evidentemente se volvió el voto de confianza hacia Carlos Reutemann, sumado al miedo que existe fundamentalmente en la ciudad a la parte económica del manejo de la provincia, que ya lo reconoció el ministro de Economía, que hay déficit, hay problemas, claro, entonces al miedo a que se pague con cuasimonedas. Claro. Esto fue muy fuerte para los sectores, no solo el empleado público, todos aquellos que estaban relacionados con la gestión provincial. Ahora, Alejandrina, siempre yo pensé que había 2 o 3 provincias en una, ¿no? Porque uno ve los resultados, acá gana el Frente Progresista por casi 15 puntos, con lo de Bielsa ganó por una cifra mucho mayor, sí. Y en Santa Fe sucede lo contrario, y en el norte también ganaba el peronismo. Ahora la duda es que, por ejemplo, en lugares como Reconquista o en otros, ha ganado el Frente Progresista, pero se nota claramente, digamos, que está como regionalizado el voto. Yo creo que el voto de la provincia, yo creo que es evidente. La provincia de Santa Fe siempre tuvo diferencias marcadas, por lo menos entre norte y sur. ¿Y cómo es que ahora, por ejemplo, pierde Reconquista el peronismo, un territorio...? Un territorio que fue justicialista. Bueno, el intendente es radical y está haciendo una buena gestión. Eso lo medimos en una de las encuestas provinciales que hicimos, que le daban muy bien a la gestión del intendente. Generalmente, si es del mismo color político o está en la misma alianza, suman votos, traccionan votos hacia, en este caso, hacia Giustiniani. Aparte, se habían estado compensando parte del sector agropecuario por pérdidas por inundaciones, es decir, se vio como una política correcta desde el gobierno provincial y bueno, le dieron su apoyo. Hay mucha bronca del socialismo con Barletta. Barletta es el intendente, le decimos al televidente, de la ciudad de Santa Fe, que dicen, bueno, sabía que perdía por paliza el Frente Progresista
y se guardó para las elecciones a concejal. ¿Esto existe? Se sigue trabajando para las elecciones a concejal a pesar de la veda. Los candidatos siguen recorriendo la ciudad, presentándose a los vecinos, diciendo... Era muy desconocido el candidato a concejal de Barletta, el secretario Corral, desconocido para la población, si bien el tema de las elecciones municipales se vieron totalmente eclipsadas por la elección nacional. Entonces la gente una semana antes se le preguntaba y había un 60% de que decían no sé a quién voy a votar para concejal, y muchos dudaban y no sabían, más de un 40%, no sabía que a la semana siguiente tenía que volver a votar para las internas abiertas, simultáneas y obligatorias. Entonces se tomó como política del gobierno municipal que salga el candidato a recorrer los distintos barrios con funcionarios, con su equipo, a recorrer y a mostrar la propuesta. Según mis encuestas, no tiene muy buena imagen el gobierno municipal, más vale de regular tirando a malo. No tengo encuestas de último momento, ni bien las tenga, se las vamos a estar... O sea, no es que Barletta jugó en contra de él. No, candidato. para nada, porque es más, el ingeniero Barletta no hizo declaraciones frente a las declaraciones equivocadas del gobernador con el síndrome de Estocolmo. El intendente no salió a decir nada, repudiando, supuestamente defendiendo a los votantes de su ciudad, no dijo nada. No dijo nada. ¿Influyó la participación de Reutemann en Gran Cuñado? Yo creo que todo suma, es muy difícil medir... Porque la cumbia esa fue un gol. Todo el mundo estaba cantando la cumbia, es cierto, pero yo creo que es muy difícil medir si no se hace una encuesta así rápida. En el caso de Narváez me comentaban que eso se pudo medir, y sí, había todo un sector del conurbano al cual él no había llegado, y eso lo hizo conocer. Creo que en el caso de Reutemann ya es muy conocido, una persona 2 veces gobernador, senador, más allá de su carrera como deportista, como para hacerse conocer en cualquier programa. De todos modos, yo no lo satanizo, como le gusta hacer a algunos la participación en Tinelli. El político se tiene que basar de todas las herramientas que tiene a su disposición como para poder dar a conocer su propuesta. Si es en un programa de esas características, y bueno, teniendo en cuenta, más nos tendríamos que plantear por qué la gente ve más ese tipo de programa que los programas serios y políticos. Claro. Yo escribí el domingo que el peronismo seguía siendo Reutemann y nada más que Reutemann. A los resultados me remito. Porque también tengo en cuenta que el Frente Progresista hizo buenas elecciones en departamentos donde antes perdía por mucho, caso General López, caso de algunos departamentos del norte. De no estar Reutemann, ¿hay posibilidad de que el Frente se consolide durante mucho tiempo? Y la pregunta a la inversa, con Reutemann candidato presidencial, ¿hay posibilidades de que suceda lo contrario? ¿Se elige gobernador, se elige intendente y que haya una atracción? Para mí sí. Lo segundo. Para mí sí, lo segundo. Es más, fue una pregunta que yo incorporé a mis cuestionarios como forma de poder proyectar indecisos. Muchos de los indecisos en las encuestas no fue que Reutemann cayó. Reutemann se mantuvo, creció Giustiniani. Giustiniani era desconocido. Hizo una muy buena elección. Hizo una muy buena elección Giustiniani. Era desconocido, de la mano del gobernador, aumentan las encuestas. ¿Y qué me pasaba con esos 10% que quedaban de indecisos? ¿Cómo los proyectábamos? Yo incorporé la pregunta de si le gustaba que Reutemann fuera candidato a presidente. Y eso me permitió proyectar los últimos indecisos. Yo creo que es parte del exitismo. Si lo queremos como senador, lo queremos como gobernador, bueno, también nos puede gustar como presidente. Es parte del exitismo de tener un santafesino
en la presidencia, bueno, y una persona que si es capaz para manejar una provincia puede ser capaz para manejar la nación. Termino con esto, cortito. ¿Cuánto le daban sus números a favor de Reutemann? A nivel provincial, ¿A nivel Santa Fe? No, a nivel Santa Fe fueron los 20 puntos. O a sea, nivel Santa Fe, ciudad, fueron los 20 puntos. Los 20, usted tenía 20 puntos a favor y se mantuvieron. Se mantuvieron durante un mes. ¿Y en la provincia? Y en la provincia lo que pasa que hicimos encuestas muy hasta último momento. Pero la última. La última yo dije 4 puntos arriba. Que podía llegar a salir. Estaríamos dentro del margen de error, pero le di más de lo que... Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Estuvo con nosotros Alejandrina Retamar, encuestadora de la ciudad de Santa Fe. Último corte, pequeñas conclusiones y despedimos el programa. Quiero decir algunas cosas. Primero, es verdad, los políticos, la oposición se dejó correr por un par de periodistas rosarinos que reclamaban que no haya elecciones por el tema de la gripe. Se definió esto, que no haya elecciones, cosa que está bien, está correcto, porque francamente los indicadores no son buenos, las proyecciones tampoco. Digo, se equivoca Reutemann al decir tienen miedo los socialistas de que haya un efecto arrastre. También es una declaración muy desafortunada, así como no se pueden medir, ¿no? Lo del síndrome de Estocolmo es gravísimo, pero así como lo señalamos, también lo de Reutemann es desafortunado, diciendo que suspenden las elecciones a concejal, que no le importa a nadie, esta interna, la verdad, no le importa a nadie, es un gastadero de plata, que va a ser 2 veces gastadero de plata, porque esta es la interna y después viene la general. Bueno, se suspende la medida, pero mientras tanto estaban, insisto en esto, estaban jugando al fútbol con 40.000 personas en la cancha de Vélez Arfiel. Hay mucha hipocresía. La presidenta, yo creo que el kirchnerismo está perdido. Y me preocupa que nombren a un ministro de salud, viene el hombre desde Tucumán, se sienta, dice hay 100.000 casos y sale la presidenta a decirle no, hay 2.800. Falta mucho tiempo para el traspaso electoral, sería bueno que se calmen. Kirchner perdió por paliza, se terminó el kirchnerismo, a ver si me entienden. No hay más posibilidad para ese estilo anacrónico de hacer políticas con el látigo, se terminó. Pero el hombre sigue, insiste. ¿A dónde vamos a terminar? Francamente no lo sé, porque se va quedando con lo peor de cada casa. Es decir, hay fuga de dirigentes. Ustedes se creen que cuando Aníbal Fernández, no estoy hablando del primer ministro sueco, le dice, les presento la renuncia. Aníbal Fernández quería que le dijeran que sí, se quiere ir, como se quieren ir varios. Entonces se queda, bueno, lo más duro, lo más difícil de desentrañar de cada sector. Y esto es una complicación para el kirchnerismo, que está peleado con Reutemann, que está peleado con Macri, que está peleado con De Narváez, que está peleado con Duhalde. Uno le ve la cara a Duhalde, ustedes fíjense, y ese hombre parece el Vengador. No, bueno, anónimo no, se llama Eduardo Duhalde, pero no se olvida que Kirchner fue el presidente a quien él puso y que después lo llamó Cristina Fernández el padrino. Eso en política se paga. Esperemos que no, que Duhalde de pronto aparezca como un hombre bueno, casi monacal, ¿no? Y deje que los términos de la sucesión continúen. Aunque unos y otros digan, para el 2011 falta una eternidad, todos están pensando en el 2011. Que la vice de Reutemann va a ser Claudia Rucci, que va a ser, se me escapó, Felipe Solá, que va a ser, otro referente que no viene desde la política, que Hermes Wiener va a ir con Cobos, todo este tipo de cosas tienen algún tipo de asidero. Me da mucha pena verla a Elisa Carrió en el estado en que ha quedado después de las elecciones, porque es una mujer a quien uno aprecia, a quien reivindica como la primera que dijo las cosas que había que decir y que después se confirmaron
respecto a hechos de corrupción, pero francamente le erró en todo y ha quedado como otra de las grandes derrotadas en los comicios del domingo que, bueno, provocaron la derrota del kirchnerismo. ¿Qué va a pasar en la provincia de Santa Fe? Se necesita diálogo, consenso. Acuérdense de la legislatura. El peronismo domina el Senado, la Cámara de Diputados, el Frente Progresista. Si no acuerdan, vamos a vivir también 2 años a puro grito. Y en nada ayuda a hablar del síndrome de Estocolmo y de todas estas cosas. Van a ser 2 años muy, muy difíciles. El problema del campo sigue, aunque está un poquito larvado, pero los problemas son los mismos, pero maximizados. Esto se terminó, regresamos en 7 días, han sido muy amables.